Buenos días. En esta oportunidad se me ha pedido que hable un poco sobre la nulidad de los actos procesales. Como concepto de nulidad procesal, la doctrina suele conceptualizar la nulidad procesal como el estado de anormalidad de un acto procesal debido a la ausencia y a la presencia defectuosa de requisitos que condicionan su existencia. Por otra parte, los vicios que generan la nulidad procesal es el incumplimiento de algunos de los requisitos antes referidos y puede producirse la invalidez del acto procesal. Tenemos como son los vicios extrínsecos, son los vicios generados por la inobservancia de una norma de carácter procesal. Los vicios intrínsecos son los vicios que se encuentran en el contenido de los actos jurídicos procesales. Y de la nulidad de los actos procesales estaríamos hablando y determinando por la ley la nulidad textual. La disposición de los artículos 206 del Código Procesal Civil enseña que la nulidad no se declara sino en los casos determinados expresamente por la ley. Y de esta manera estaríamos consagrando la nulidad expresa determinada por la ley como contemplada en los artículos 221 y 244 del Código Procesal Civil. También tenemos la nulidad virtual cuando se deja de cumplir ciertos requisitos en la realización de los actos, pero la ley no establece o determina directamente que la falta de estos debe inequívocamente declarar la nulidad, dejando declaratoria de dicha nulidad. También estaremos hablando de la nulidad absoluta. Esta nulidad se presenta toda vez que los actos realizados hayan sido cumplidos infringiendo normas de orden público. Nulidad relativa. Se presenta esta nulidad cuando afectan normas del orden privado o interés privado. Por otra parte, estaremos hablando también lo que estaríamos diciendo sobre los actos celebrados sin formalidades previstas en la ley, como son los actos írritos. Principio finalista. Este principio establece que aun cuando el acto no haya sido ejecutado o llevado a cabo mediante los procesos establecidos o reuniendo los requisitos de ley, pero cumpliendo con el fin último para que está concebido, puede ser considerado válido. La renovación. Las partes favorecidas por la nulidad tienen el derecho de repetir el acto dentro de los términos fijados por el tribunal y tendrá efecto desde la fecha en que la renovación consiste en la realización de actos cumpliendo con los requisitos en principio no fueron cubiertos dentro del lapso. Por otra parte, tenemos lo que son las reposiciones, recursos que se valen las partes y aún el juez procediendo de oficio por medio del cual se retrotraen las actuaciones judiciales efectuadas hasta el acto realizado. Cuando se produce la reposición se anulan todos los actos posteriores al acto declarado nulo y el proceso retrotrae al momento de dicho acto írrito. Tenemos también lo que es la diferencia entre la renovación y la reposición. En la renovación solo se realizan actos viciados y los actos posteriores en este continúan siendo válidos para el proceso, en tanto que en la reposición es la nulidad. Actos esenciales son aquellos que cuales dependen de la realización de otro acto, del proceso. De los producirse uno de ellos no podría continuar el proceso y son necesarios estos actos. Actos aislados son aquellos actos los cuales no dependen de la realización de otros actos procesales, no producen el acto aislado, no impedirá la continuidad del proceso. Por otra parte, tenemos la convalidación, es la posibilidad de rectificar y llenar el requisito no llenando sobre los actos para los cuales la ley no señala que por tales defectos sea nulo. Efecto declaratoria de nulidad de un acto esencial. La nulidad causa efectos después de declarar y no puede entenderse de otra forma, ya que mientras no haya sido declarado en el acto írrito o nulo,
dicho acto produce efectos consecuenciales jurídicos y se considera válido. Por otra parte, estaríamos hablando también de los procedimientos. La nulidad, cuando no es de orden público, la declara el tribunal y la solicitud de partes, pero cuando se trata de vicios de orden público puede declararse enoso. Toda esta normatividad sobre la nulidad de los actos procesales lo podemos contemplar y garantizar bajo la Constitución, el Código Civil venezolano y en el Código Procesal Civil, en sus artículos 206 al 214 del Código Procesal Civil, y adicionalmente a esto el artículo 243 y 246. Este ha sido toda mi ponencia sobre la nulidad de los actos procesales. Mi nombre es Reinaldo Niño. Mi nombre es Stephanie Vera y yo voy a hablar sobre los lapsos procesales, que no son más que límites de tiempo que tiene una persona o un grupo de personas para interponer un acto procesal frente a los tribunales. Lapso que empieza a correr desde el día siguiente al de la fecha del acto, que da lugar al plazo, y termina en el día de la fecha igual a la del acto, año o mes, que culmina con lo que es la fecha del lapso procesal. Cabe destacar que estos lapsos no tienen derecho a prórroga ni pueden ser abiertos una vez vencido el tiempo, a menos en los casos exclusivamente establecidos en la ley. De igual manera, si la acción es interpuesta antes de que termine el lapso de tiempo, el proceso no se acelera. Por lo tanto, ambas partes deben esperar a que se cumpla el lapso para poder continuar, aun si la acción ya ha sido interpuesta. De igual forma, no puede interrumpirse, a menos que sea un acuerdo entre ambas partes que debe notificárselo al juez. Por tanto, los lapsos procesales establecen un límite de tiempo fuera del cual una persona no puede realizar una acción procesal, pero tampoco puede adelantarse al comienzo del mismo. Por su parte, el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente sobre los lapsos procesales. Los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley. El juez solamente podrá fijarlos cuando la ley lo autorice para ello. Esto con el propósito de aclarar que en los artículos 197, 198 y 199 del mismo código se establece cómo se computan estos lapsos procesales, de la misma forma en que establece que el juez puede determinar la duración del lapso procesal en los casos establecidos en la ley. De esta manera se puede establecer la importancia que tienen los lapsos procesales, debido a que le permiten a las partes de una demanda o de cualquier otro procedimiento el derecho de interponer acciones tales como la contestación, la apelación y el recurso de hecho para su defensa en cualquier tipo de procedimiento, siempre y cuando se respeten los lapsos que deben tener la duración de los lapsos procesales según los artículos del Código de Procedimiento Civil. Muy buenos días, compañeros del aula de clase. Mi nombre es Darwin Prato, integrante del equipo número 9, y el día de hoy le voy a hablar sobre los cómputos de los actos procesales. Antes de eso, le voy a dar un breve concepto sobre lo que son los actos procesales, que es la vinculación al nacimiento, desarrollo y extinción de una regulación jurídica a través de la forma jurídicamente regulada por la ley, que vendría siendo el proceso. Los lapsos procesales también podemos mencionar que es el tiempo dentro del cual la parte puede ejercer cualquier actividad dentro del proceso. Cuando venimos a hablar de los cómputos de los lapsos procesales, nuestro Código de Procedimientos Civiles establece a partir del artículo 197 al 205, y vendría siendo la forma como se encuentra en el periodo del tiempo establecido la dilación procesal para que tenga lugar la verificación de los actos. Nuestro artículo 197 del Código de Procedimientos Civiles también establece en nuestro sistema cómo se encuentran los lapsos procesales. Mencionada norma nos permite establecer con claridad que los lapsos procesales se encuentran por días calendarios consecutivos, exceptuando los días sábados y domingos, los jueves y viernes santos, o los días de fiesta y días no laborables, ni aquellos donde están exceptuados también los lapsos de prueba y los días que el tribunal disponga como no laborables. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Arturo Urbina, integrante del equipo número 9,
El tema a exponer es sobre el cálculo de los lazos procesales establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Se entiende por cómputo de los lazos procesales la forma en que se cuenta el periodo del lapso establecido en la dilación procesal. Y de esta manera tenga lugar la verificación del acto. Según el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil, establece que la sentencia en alzada debe dictarse el 10º día siguiente a la fecha en la cual se le haya dado entrada al expediente al tribunal. En relación con la forma de hacer el cómputo de ese lapso de apelación, así como de otros lazos procesales en el proceso, debemos tener en cuenta lo decidido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 22 de abril del 2005, a los efectos de determinar la forma de computar el término procesal. Debe atenderse lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, el cual fue anulado parcialmente mediante sentencia número 80 del 1 de febrero del 2001, quedando de la siguiente forma. Los términos de los lazos procesales se computarán por días calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y viernes santo. Los declarados días de fiestas, como las fiestas nacionales, los días no laborables por otras leyes y aquellos en que los tribunales no den despacho. De esta manera, se debe destacar que la Sala, mediante decisión de número 319, aclara dicho artículo de la siguiente manera. Será la naturaleza de la actuación de los actos procesales la que distinguirá si el cómputo o término o lapso se realizará por días calendarios consecutivos continuos sin atender las excepciones previstas en ese artículo, o por lo contrario, deberán hacerse únicamente en función de que el tribunal despache. Por ejemplo, el lazo procesal establecido para contestar la demanda o los términos o lazos procesales establecidos para establecer oposición en cualquier providencia judicial deben ser computados por días en que efectivamente el tribunal despache, en virtud de que la naturaleza de tales actos se encuentran vinculados directamente con el derecho a la defensa y el debido proceso. Por otro lado, también se puede mencionar que los términos o lazos procesales establecidos para ejercer cualquier acto de impugnación ante el tribunal de instancia, como recurso de hecho, recursos de queja, entre otros, también deben ser computados por los días en que efectivamente el tribunal despache. En conclusión, se computarán los lazos procesales dependiendo de la naturaleza del acto procesal a realizar. Por lo tanto, en aquellos casos que de alguna manera se involucre o afecte el derecho a la defensa o de las partes o el debido proceso, deben ser computados por días en que el tribunal despache. Y los lazos obtenidos para sentenciar a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva deben ser computados por los días calendarios consecutivos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Timador y le voy a exponer acerca de la jurisprudencia. La jurisprudencia es una fuente del derecho. En muchos casos los jueces basan sus sentencias en sentencias ya pasadas, ¿ok? Esto quiere decir que las jurisprudencias son un conjunto de fallos de tribunales que sirven como precedente para casos nuevos, aunque no es una fuente obligatoria del derecho. La jurisprudencia consta de varias características, ¿ok? La primera, que es explicativa, puesto que aclara y fija el alcance de la ley cuando ésta es oscura. Es supletoria, puesto que da solución a casos que no están previstos en la ley. Es diferencial, puesto que se adapta la ley a cada caso concreto. Es renovadora, por la razón de que la ley envejece, con las jurisprudencias estas van perdurando en el tiempo. Es contraleying, se dice que una jurisprudencia es contraleying cuando va en contra de las leyes establecidas. Es
deformante, puesto que es una interpretación a base de experiencia, puede con el tiempo deformar el carácter de la ley. Es derogatoria, puesto que aplica para derogar leyes que están aprobadas mediante la plenaria de los tribunales, y es restrictiva. Es la que se interpreta de forma restrictiva a una norma. Asimismo, las jurisprudencias se clasifican en constitucional, puesto que están basadas en el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde explica que el Tribunal Supremo de Justicia garantiza la supremacía constitucional. Esto quiere decir que todas las interpretaciones que haga la Sala Constitucional son vinculantes para el resto de las salas del Tribunal Supremo. Son vinculantes. Esto quiere decir que son pronunciaciones judiciales que sentan un precedente para el resto de las salas, de obligatoria observancia para los jueces. O sea que para que un juez dé una sentencia tiene que haber visto jurisprudencias anteriores en torno al caso que está aplicando actualmente. Son no vinculantes, puesto que el juez las puede observar, pero no necesariamente sentan peso sobre la decisión de un juez. Y son ordinarias. Las jurisprudencias son ordinarias cuando son sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y la Sala de lo Penal. Dentro de la jurisprudencia existen tres importancias fundamentales. La primera es que salva las interpretaciones del sistema judicial. Esto quiere decir que con la creación de la jurisprudencia, las imperfecciones que posee el sistema judicial son cubiertas. La segunda importancia es que ejerce una función interpretatoria de hechos jurídicos. Y la tercera, que integra y cubre las lagunas que existen dentro de la ley, que abordan una situación específica. Bueno, esto fue toda mi exposición. Muchas gracias.